En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Dios es un casamentero, capítulo 1, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de mi tema para esta semana, que tiene un título un poco extraño: Dios es un casamentero. En esta serie de charlas mi plan es mostrarle el propósito de Dios para el matrimonio y cómo puede usted ajustarse a este plan. En mi charla introductoria de ayer enfaticé que la Biblia le da mucha más importancia al matrimonio de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. Mencioné 3 maneras en que la Biblia enfatiza la importancia del matrimonio. Primero, la historia humana empieza y termina con una boda. Empieza en el huerto del Edén, con la boda de Adán y Eva, y termina con el gran clímax de la historia, la cena de bodas del Cordero. Segundo, el matrimonio simboliza la relación de Cristo con su iglesia. La relación de un esposo humano con su esposa es un patrón de la relación en lo espiritual de Jesucristo con su iglesia. Tercero, Dios mismo protege la santidad del matrimonio. Él declara a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay un énfasis especial en que Dios mismo intervendrá en el juicio contra aquellos que quebranten la santidad del matrimonio. Hoy hablaré sobre el modelo de Dios en el matrimonio, cómo está revelado en la creación y reforzado por las enseñanzas de Jesús. Veremos primero las enseñanzas de Jesús y encontraremos que nos llevan al propósito de Dios en la creación. La regla de referencia de Jesús en lo que el matrimonio debe ser se deriva directamente de la revelación del propósito de Dios en la creación de los seres humanos. Para resumir las enseñanzas de Jesús, leeré una sección de mi libro El Pacto de Matrimonio. Leeré en las páginas 20 y 21. La esencia de las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio está contenida en una conversación que él tuvo con algunos fariseos, la que se registra en Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, sentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra adúltera, el que se casa con la repudiada adultera. Podemos resumir la enseñanza de Jesús en ese pasaje en 4 afirmaciones sucesivas. Primero, la forma de matrimonio que se había aceptado en Israel bajo el judaísmo estaba por debajo del nivel de la voluntad de Dios. Segundo, el verdadero propósito de la voluntad de Dios fue expresado cuando creó originalmente al hombre y a la mujer. Tercero, en la unión inicial el hombre con la mujer se fundieron tan perfectamente que perdieron sus identidades separadas y se hicieron una sola carne. Cuarto, el propósito de Dios es restaurar el matrimonio en la vida de sus discípulos al patrón original revelado en la creación. Es importante saber que cuando Jesús fue interrogado acerca del matrimonio, no hizo referencia inicialmente a la ley de Moisés, sino al relato de la creación. Por supuesto, era con respecto a Dios Padre. Él solo aceptaba el plan y el patrón original de su Padre para el matrimonio como el único completamente válido. Tenemos que ver la descripción de la creación en los primeros capítulos de Génesis para descubrir con más exactitud y mayor detalle el propósito y el modelo de Dios para el matrimonio, recordando que Dios nunca cambia, su propósito y su modelo son aún los mismos hoy como lo fueron en la creación. El hombre quizás haya buscado rebajar la calidad, pero Dios nunca ha cambiado. Él todavía conserva la misma norma. Leamos en Génesis 2, empezando en el versículo 18, quiero destacar 4 verdades extremadamente importantes. La primera es que el matrimonio fue la decisión de Dios, no de Adán. Génesis 2:18. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No fue Adán quien pensó en el matrimonio o desea una ayudante. Fue Dios quien ve su necesidad y determinó suplirla a su manera. La segunda verdad: Dios formó a Eva para Adán. Génesis 2:21-22. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que la segunda verdad es que Dios formó a Eva para Adán. Adán no tuvo nada que ver con ese proceso, fue completamente obra de Dios. Dios sabía qué tipo de ayuda necesitaba Adán y tomó la responsabilidad de hacer exactamente eso. La tercera verdad también está en esos versículos que leí. Es esta: Dios trajo a Eva a Adán. Adán no buscó una esposa, no buscó en el huerto preguntándose ¿dónde encontraré mi esposa?, sino que Dios le trajo su esposa. Leamos ese versículo nuevamente. Y de la cosilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios trajo a Eva a Adán. La cuarta verdad es que Dios estableció los términos de su relación. Esto está en Génesis 2:24. Estas palabras fueron habladas por Dios mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La versión Nacar Colunga dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer. Primero tiene que dejar y luego adherirse. Es la manera designada por Dios. El hombre es liberado de todos los otros compromisos y relaciones que estorbarían su relación con su esposa. La relación con su esposa debe tener prioridad sobre toda otra relación. Deja y habiendo dejado se adhiere. Un hombre que nunca deja no puede adherirse. En otras palabras, Dios le da la prioridad a esa relación sobre todas las otras relaciones. El hombre dejará a sus padres y se adherirá a su esposa, y el propósito principal es la unidad. Serán una sola carne. Repasaré brevemente esas 4 verdades relacionadas con la creación de Adán y Eva y su matrimonio. Las 4 verdades son estas. Primero, el matrimonio fue decisión de Dios, no de Adán. Segundo, Dios formó a Eva para Adán. Tercero, Dios trajo a Adán a Eva. Y cuarto, Dios estableció los términos para su relación. Debían adherirse el uno al otro, unirse tanto que fueran una sola carne. Es mi convicción personal basada en las enseñanzas de Jesús, mi experiencia en la vida, que esos principios nunca han sido descartados por Dios, sino que representan su patrón para el matrimonio, en primer lugar en la creación y siguen siéndolo aún. Donde se permita a Dios que tenga la preeminencia en nuestras vidas, las mismas cosas serán ciertas como el momento de la creación. Veamos por un momento lo que esto implica. Primero, la iniciativa es de Dios. Personalmente creo que los creyentes comprometidos no toman su decisión acerca del matrimonio, sino que Dios la toma. Él toma la iniciativa, toma la responsabilidad y hace la escogencia. Segundo, el proceso de formar a la esposa para el esposo es la responsabilidad de Dios. Creo que si las esposas vieran eso, les ayudaría a tener más respeto y reverencia por la obra de Dios en sus vidas, y esto a su vez les ayudaría a ser mejores esposas. También creo que los hombres necesitan ver que Dios acepta la responsabilidad de proveer al creyente comprometido su ayuda idónea. Tercero, fue Dios quien los unió y creo que ese es el plan de Dios para hoy en día. Cuando Dios quiere unir a un hombre y una mujer y sus vidas están comprometidas con Él, Dios arreglará las circunstancias para juntarlos. Dios nunca deja la iniciativa de esas cosas tan importantes en manos de los hombres. Él toma la responsabilidad y la iniciativa. Y finalmente Dios ha determinado los términos de la relación. Son dejar a sus padres, adherirse a su mujer y ser una sola carne con ella. El matrimonio no es un experimento, es un compromiso total de 2 personas, la una con la otra. Es absurdo hablar de matrimonio experimental, es negar el significado del matrimonio. El matrimonio no es un experimento, es un compromiso. Hay una separación total de los padres y una adherencia total entre los cónyuges. Las personas que no estén dispuestas a hacer esto no pueden tener un matrimonio en el nivel en que Dios lo ha ordenado, porque como dije antes, Dios nunca ha rebajado su medida. Repasemos estas 4 verdades. La iniciativa es de Dios. El proceso de formación le corresponde a Dios. La unión es de Dios. Los términos de la relación son establecidos por Dios. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar sobre otro aspecto importante de este tema, el llamado a permanecer soltero.